Quiero presentarles al doctor Hassan Kakaya. Él nos va a hablar sobre las perspectivas internacionales de la regulación y control del poder de mercado. El doctor Hassan Kakaya es director del programa de políticas de competencia y protección del consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Desde el 2006, doctor en Economía por el London School de Economía de la Universidad de Londres, Inglaterra, en 1980. También es máster en Derecho por la Universidad de Lausana, en Suiza. El doctor Kakaya trabaja como funcionario internacional de la UNCTAD desde 1981 en la División de Divisas, Finanzas y Desarrollo y luego en la División de Comercio Internacional en Bienes y Servicios y de Productos Básicos. En la actualidad, el doctor Kakaya se encuentra al mando de la sección de Políticas de Competencia como director del Programa de Competencia y Protección del Consumidor de la UNCTAD. Recibamos un fuerte aplauso al doctor Kakaya, por favor. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado de Uruguay es una ley que refleja la situación económica y social, histórica y jurídica del país. Y las Naciones Unidas tienen la ley TIC, el modelo de competencia, que es que existe sobre el website, que es distribuido gratis. Y es un documento que compara lo que existe en muchos países. Y no hay ninguna ley que es comparativa, que es similar a otros países. Cada país tiene su propia ley y su contenido y aprox. Hay algunas provisiones principales que son comunes a estas leyes, pero el contenido, el enfoque, el marco institucional varían del país. Lo que entiendo del título de esta ley es que no solamente la ley se enfoca en el control del poder del mercado, pero que esta palabra o que este concepto es más amplio que lo que existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en España o en Brasil, etcétera, etcétera. El control del poder del mercado en una ley tipo es un capítulo dentro de una ley. Es decir, que hay prohibiciones sobre los acuerdos horizontales, las colisiones, la posición de monopolización y el abuso del poder económico. La interpretación, lo que entiendo de la ley es que bajo de este umbrella del control del poder del mercado existe el control de los carteles, los acuerdos horizontales, las colisiones, incluye las colisiones entre, por ejemplo, las licitaciones públicas, los acuerdos verticales, la monopolización y el abuso de la posición de dominio. Porque tenemos que definir cuál es la posición de dominio. Es un concepto como la ley de competencia, tiene dos capítulos. Pero el poder del mercado es una noción económica. Tenemos que utilizar el análisis económico, las estadísticas, etc. para determinar cuál es por ejemplo, en la regla que dice eso es un poder del mercado o no constituye una posición del mercado. La definición de la ley de competencia es amplia. Y esta citación del profesor Andrei Potosky a mí me parece que resume los principales importantes, los conceptos importantes cuando hablamos de la ley de competencia. Y acá tenemos que distinguir entre una ley de competencia, que es un conjunto de artículos, y las políticas de competencia,
es un marco más largo y que incluye, por ejemplo, la política industrial, la política de comercio, la protección de propiedad intelectual, la protección de los consumidores. Lo importante entre estos dos conceptos, la ley de competencia y las políticas de competencia, es que es necesario lograr una coherencia entre la ley, la aplicación de la ley de competencia y el marco general que es las políticas de competencia del país. Por ejemplo, en la ley orgánica del control del poder del mercado, puede ser que la ley de competencia puede prohibir una concentración de 2 o 3 empresas. Eso se prohíbe en la ley. Pero la política de competencia o la política general de desarrollo del país puede ser que promover, por ejemplo, un campeón nacional. Es decir, dentro del marco de las políticas industriales, el país puede buscar a fortalecer las empresas pequeñas o medianas, por ejemplo, o fortalecer a las empresas grandes para ser en la posición de competir a nivel regional o internacional. Entonces, es necesario que buscamos una coherencia entre las políticas de competencia y la aplicación de la ley respecto al mercado. Esto es muy complicado, ¿ok? Dice que los criterios, normalmente los criterios por la ley de competencia son la eficiencia, la protección del consumidor. Pero las políticas de competencia es más larga, más amplia. Incluyen, por ejemplo, el interés público. Y eso es, por ejemplo, dentro de una decisión que puede ser a nivel de revisión, a nivel del tribunal, los jueces tienen que decidir qué es el interés público, en este caso específico. ¿Es el interés de las empresas? ¿Es el interés de los consumidores? ¿Es el interés de la eficiencia estática o dinámica? Entonces, es un diseño muy complicado, pero dentro antes que continuamos la discusión sobre las perspectivas internacionales, es necesario que tengamos la misma comprensión de la terminología que existe, la ley de competencia, las políticas de competencia, los aspectos económicos y jurídicos y los criterios para evaluar la ley de las competencias y buscar la coherencia entre los dos. En general, los objetivos de la ley de competencia es regular o voluntario el mercado eficiente y eliminar las prácticas anticompetitivas, por ejemplo, son los carteles, la monopolización, etc. Pero también eso incentiva la creación de una economía de mercado, pero sea también un mercado mixto. Y la ley orgánica, por ejemplo, habla del mercado del poder económico, es decir, que eso podría incluir las actividades económicas del Estado también. ¿Okay? Entonces, fortalecer la economía del mercado, capaz de desarrollar la competencia, la competitividad a nivel nacional como a nivel internacional. Pero hay un otro aspecto que no es solamente un aspecto económico, que es el aspecto de la justicia económica y social, que con la ley y las políticas de competencia puede establecer un vínculo entre el sistema democrático de una sociedad y la economía. Por ejemplo, en la Comisión Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos existe una aplicación del derecho, por ejemplo, al techo, a los productos básicos, salud, agua, etcétera, etcétera. El desafío para estos gobiernos es cómo
cómo combinar estos objetivos, los objetivos económicos y sociales. El problema es que los gobiernos no tienen solamente un objetivo único, que es la eficiencia del mercado, pero tienen una variedad de objetivos: económico, social, el desarrollo social, las participaciones de las mujeres en actividades económicas, etcétera, etcétera. Esos varios objetivos a veces pueden ser conflictos. Entonces, ¿cómo buscar lo que antes, la coherencia entre esos objetivos, establecer una jerarquía y cuáles serían los criterios importantes para desarrollar estos objetivos? Además de los objetivos económicos, hay sectores, por ejemplo, donde existen riesgos sistemáticos, los bancos. Esos sectores, como hemos visto, la crisis económica y financiera en Europa y en Estados Unidos, aquí la ley de competencia no es tan eficaz en resolver estos tipos de problemas. Otras políticas, otros tipos de reglamentación puede ser muy útil. Las contrataciones, por ejemplo, las concesiones y servicios públicos, es un sector donde la competencia tiene límites. Por ejemplo, el acceso al agua o la electricidad en pueblos lejos de la ciudad no son servicios económicos desde el punto de vista de eficiencia económica. Entonces, el Estado o la comunidad o a nivel regional tienen un papel. El criterio de la eficiencia puede ser útil, pero la competencia o el mercado no puede resolver este tipo de... Otros países que han introducido, por ejemplo, un sistema de privatización de empresas públicas, y el resultado fue que partimos de un monopolio público, pero después de la privatización tenemos un monopolio privado. Eso no afecta a la estructura del mercado, lo que afecta es la propiedad. Antes era una propiedad pública y ahora es una propiedad privada. Entonces, es necesario que la agencia de competencia da una consulta, da la advocacia y explicar cuáles son los riesgos y evaluar el proceso. Por ejemplo, si el Estado quisiera vender o salir de este para evitar la transición del monopolio público hasta un monopolio privado. Sectores profesionales, por ejemplo, como sea la arquitectura, los médicos, etc. En el sector de telecomunicación puede ser también un sector donde la aplicación de la ley de competencia tiene limitaciones. La ley de competencia se aplica, como tenemos las políticas de competencias a nivel gubernamental, la ley de competencia que se aplica por parte de la Agencia Autónoma de Competencia, pero eso necesita un sistema de transparencia, de justicia en la aplicación de las normas de la ley de competencia. El sistema de apelación asegura una justicia y la transparencia en el sistema de aplicación de la ley para que se nos convierta en un sistema de red tape, por ejemplo. Eso, un objetivo de establecer una agencia independiente con un sistema de apelación red sirve un objetivo principal que asegura que las reformas económicas y legales protegen a los derechos públicos y privados. Eso es un desafío muy grande. ¿Cómo lograr que la reglamentación en las reformas económicas y sociales protegen a los derechos privados y públicos y lograr un equilibrio entre los dos?
También necesita respeto al proceso correcto y que puede evitar las decisiones que pueden ser arbitrarias. Puede contribuir a la seguridad legal a la hora de elegir los negocios. Eso es muy importante, por ejemplo, para atraer y movilizar inversiones domésticas y regionales. Y también aplicar puede servir la aplicación de la ley de una manera con transparencia justa. Y como lo he mencionado antes, el gobierno no tiene un objetivo único que es la eficiencia económica, pero tiene varios objetivos. De este sistema puede establecer un equilibrio entre grupos de intereses conflictivos. La ley de competencia y las políticas de competencia, de una manera, se convierte como independiente de los sistemas políticos. Antes, la competencia era una característica del mercado capitalista o del mercado. Pero ahora, por ejemplo, cuando hablamos con los chinos, la China tiene una ley de competencia, control de monopolio. Vietnam, que es una economía que hace poco tiempo el sistema planificado central, ahora tiene una ley de competencia. Pero hay otros países, como Singapur, como Hong Kong, que siempre han creído que el mercado es la solución a todo, han introducido leyes de competencia. Y la explicación es que la globalización de la economía, del comercio, etc., también ha producido una globalización de los carteles, de los monopolios, de los abusos de posición de monopolio por toda parte del mundo. Y como todos los países son abiertos al comercio, a la globalización, la introducción de una ley de competencia con un sistema de control de la transferencia es necesario, es una necesidad en este mundo global. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de los países africanos, que casi la totalidad que tienen ley de competencia, en Asia y Pacífico, todos los países. Acá tenemos Malasia, pero Malasia introdujo una ley en 2002, al fin de 2003. Filipinas ha introducido una ley, solo falta Irán y Norte-Corea. En América Latina, todos los países, salvo Paraguay, están trabajando con una ley de competencia. Entonces, hay una convergencia sobre los principios, sobre la necesidad entonces entre la ley de competencia, pero cuando al contenido, de aplicación de la ley, del sistema de aplicación de la ley, eso se revela que cada país tiene su propio sistema y sus propias prioridades en la aplicación. Dentro de los criterios generales y los métodos, hay un proceso de convergencia que se considera de una manera universal todas las prácticas colusorias, por ejemplo, los carteles, el abuso de posición de dominio y la monopolización. Pero los acuerdos verticales, aquí hay una realidad de énfasis entre otros países químicos. Entonces, no puedo. Voy a hablar, será la última lámina, que es el abuso del proceso de dominio dentro de la ley de modelo. Como le he dicho primero, el concepto de posición de dominio o control del poder del mercado en la ley ecuatoriana es más amplia que el abuso de posición de dominio en la ley tipo. En el sentido que la ley de Ecuador prohíbe el abuso de dominio, los acuerdos anticompetitivos, la monopolización
las legislaciones, los Beiträge, etc. Entonces es más amplia. Pero el concepto es básico, es similar en la mayoría de las leyes de competencia. La diferencia existe en las definiciones de los umbrellas. 20%, 30% del mercado, 40%, 60%. Y eso afecta una empresa individual, pero también se aplica al control de las concentraciones. También hay una diferencia de enfoque sobre el lucro que constituye una actividad comercial legítima y la posición dominante de monopolizaciones. En algunos países, por ejemplo, a un extremo, como los Estados Unidos, la big is beautiful. Entonces, una posición de dominio en general no constituye un problema económico o social. Pero en otros países, como por ejemplo en Europa, en la DigiCom, no solamente la posición de dominio constituye una amenaza por el mercado, pero hay que prevenir entonces la emergencia de posición de dominio. Y hay otra noción que es la collective use of dominance, una noción de dominio colectivo, es decir, que 2 o 3 empresas pueden ser colectivas y la ley se aplica. Entonces, los dos extremos pueden ser el espectro donde existe, como se trata de la posición de dominio. Como no tengo tiempo para finalizar la presentación, esta presentación está a su disposición para distribuir y espero que durante el tema o la sesión de pregunta y cuestión podamos elaborar el resto de la presentación. Gracias por su atención.